miembros del Ejecutivo Municipal que nos acompañan, querido alumnado, amigos, amigas, a todos, buenas tardes y encantados de contar de nuevo con su presencia. La Fundación José María Soler nos reúne un año más para hacer entrega de los premios a la investigación en su convocatoria 2010. Con ellos se mantiene vivo el espíritu de la persona que más ha hecho por la investigación en Villena y sobre Villena. Nos estamos refiriendo a don José María Soler. Y además que más ha hecho porque el nombre de esta ciudad esté presente en los foros correspondientes a nivel internacional. Este hecho es precisamente la causa de que estemos hoy, como siempre, hoy aquí, día 1 de diciembre, ya que tal día como hoy, recordarles que en 1963, hace 47 años, se halló en la Rambla de Panadero el tesoro de Villena. Igualmente se cumplen 18 años del nacimiento de estos premios, gracias al patrocinio del muy ilustre Ayuntamiento de Villena, para promover e incentivar la investigación, por lo que su mantenimiento es imprescindible para conocer y profundizar en aspectos relacionados con nuestra ciudad. Como estamos en el año literario por excelencia, ya que se celebra el por todos conocido centenario del nacimiento de Miguel Hernández, hemos querido que se nos evoque la persona de José María Soler, promotor de estos premios, bajo un aspecto no tratado hasta ahora, el literario. Y la persona más acreditada para hacerlo es el profesor Ángel Luis Prieto de Paula, por varias imperiosas razones, entre otras, por ser un experto, porque conoció personalmente a don José María Soler y su obra, y porque es patrono de la fundación que lleva su nombre. Su currículo es muy extenso, por lo que haré un resumen. El profesor Prieto de Paula es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Salamanca, doctor por la de Alicante y catedrático de Literatura Española en esta última. Anteriormente ha sido catedrático de Bachillerato y profesor titular de universidad. Es autor de una amplia bibliografía, entre la que destacamos títulos como La Lira de Arión, de poesía y poetas españoles del siglo XX, Contramáscara, Azorín frente a Nietzsche y otros asedios noventayochistas, y ha publicado obras de creación y trabajos didácticos y preparado diversas ediciones de clásicos como Garcilaso de la Vega, Tomás de Iriarte, José de Espronceda y contemporáneos, entre los que destacamos la obra de poetas actuales como Claudio Rodríguez, Antonio Martínez Sarrión, Antonio Gamoneda, José Luis Hidalgo y del valenciano Francisco Brines. Ha impartido cursos y conferencias en universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros, y participado en más de un centenar de congresos nacionales y también a nivel internacional. Asimismo, ha publicado artículos en revistas de reconocido prestigio y coordinado monográficos de su especialidad, y ha dirigido diversas tesis de doctorado. Es miembro habitual de numerosos premios literarios, entre ellos el Premio Nacional de Crítica. Pertenece al Comité Científico de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la que es creador y director del portal de poesía española contemporánea. Además, es patrono de la Fundación Miguel Hernández y de la Fundación, como hemos dicho antes, José María Soler, y miembro del Consejo Asesor de redacción de diversas revistas de su especialidad. Además de la crítica académica, ha ejercido la crítica literaria de ámbito periodístico en diversos medios como el Suplemento Cultural del ABC, y actualmente hace su crítica literaria en el Suplemento Babelia del País. En un esclarecedor artículo del profesor Prieto sobre Miguel Hernández acerca de su centenario, escribe el profesor que la valoración literaria de este ha dependido de las circunstancias de su biografía y hace referencia, entre otras, a su autodidactismo. Pues eso, con nosotros está para hablarnos de una semblanza literaria de José María Soler. Muchas gracias. No sé si me queda mucho que decir.
después del de la prolija presentación que ha hecho Loli Fenor, cuya pertinacia, cuando se trata de invitar a que asistamos a estos actos, la conocen todos ustedes y la conozco yo también. De tal manera que no creo que haya nadie que pueda resistirse a ese entusiasmo con el que nos convoca todos los años a hablar, en este caso concreto a mí, y a oír hablar, en el caso concreto de los años anteriores, sobre José María Soler. Claro, cuando me propuso, tomando un café, el que fuera yo este año quien me ocupara de glosar la figura de Soler, yo me resistía a sabiendas de que mis resistencias no iban a llegar a buen puerto. Porque, como he dicho antes, a Loli Fenor se le puede decir no algunas veces, pero al final de esa cadena de eslabones sucesivos se termina diciendo siempre sí. Y no es porque yo me considere persona inhábil para hablar de Soler, porque efectivamente lo conocí, porque lo aprecié y porque creo tener un conocimiento de lo que los teóricos de la literatura llamamos el mito personal del autor. Pero cuando me propuso que le diera en ese momento específico un título para que constara ya, ella es muy precoz y organiza las cosas con algunos años de antelación. Está organizando ahora mismo lo que acaecerá dentro de 3 años en lo tocante a don José María Soler. Pues yo, ni corto ni perezoso, hice lo que suelo hacer en estos casos, que es darle un título lo suficientemente ambiguo, desdibujado, borroso, debajo del cual pudiera decir cualquier cosa que no desdijera las características temáticas del título. Y entonces le propuse, me parece, porque no lo recuerdo con literalidad, pero le propuse algo así como una semblanza, un retrato literario de José María Soler. Yo no sé si ustedes se percatan de la ambigüedad de ese título, que era una ambigüedad muy consciente. Sánchez de Toca, uno de esos políticos que ocuparon todos los escalones de los ministerios hasta ocupar también la jefatura del gobierno en el siglo XIX, decía a su secretario, después de redactar algún edicto o algún decreto, le decía: creo que lo hemos redactado con la suficiente confusión. O sea que alguna vez la confusión no es un defecto que emana de no saber hacer las cosas bien, sino que la confusión o la ambigüedad en este caso, por ejemplo, era muy buscada, porque yo en ese momento no sabía de qué iba a hablar ni cuáles iban a ser los motivos de mi ponencia. Y dije, bueno, pues si hablo de semblanza literaria, entenderán quienes me escuchan que si lo que me sale es una semblanza literaria por las razones formales de quien la emite, pues el título está bien puesto. Pero si descubro algunas cuestiones de Soler relativas a su vinculación con la literatura, entonces no será que la semblanza es literaria porque la hago yo de manera literaria, sino que será de un Soler vinculado a la literatura. En ese momento no lo sabía y les confieso, ustedes se percatarán enseguida, de que sigo sin saberlo. De tal manera que lo que pensé es que acaso lo más pertinente fuera hablar de José María Soler, no considerando a las personas que de mi edad o mayores que yo lo han conocido y por tanto personas a las que les puedo aportar muy poco con respecto a lo que ya sabían o a lo que ya conocen ahora, cuanto a esas otras personas que estaban en ese momento apuntándoles el bozo, que después se convirtió en bigote, y que eran adolescentes o eran niños o incluso que no habían nacido, para los cuales Soler pasa a ser paulatina e inexorablemente un nombre de calle o el nombre de una fundación. De tal manera que no consideré impertinente hablar de quién es José María Soler desde el punto de vista de alguien que tuvo la extraordinaria fortuna, una fortuna movida por el azar, de conocerlo, de hablar con él en algunas ocasiones y que tuvo también la suerte de que uno de sus primeros libros se presentara en esta casa y lo presentara precisamente José María Soler. El primero que yo publiqué lo presentó Alfredo Rojas, y recuerdo que también esa presentación está vinculada con José María Soler. No sé si quienes tienen edad para ello recordarán que el lugar donde está ubicado ahora el Tesoro de Villena, nosotros hablamos del Tesoro de Villena como una sinécdoque. El tesoro la parte por el todo, porque el Tesoro de Villena es él, el trabajo que hizo él a lo largo de su vida, pero llamamos tesoro a uno de los tesoros que él descubrió. Pues bien, en esos momentos se estaba remodelando bajo la dirección, ocupaba el ayuntamiento, la cabeza del ayuntamiento, don Salvador Mullor, y se estaba remodelando el lugar donde está hoy ubicado pues todos estos tesoros,
en los que se sustanció una vida volcada a la investigación. Y claro, el primer acto de inauguración, antes de la inauguración formal, fue la presentación de un libro que nada tenía que ver con la arqueología ni con los trabajos de Soler. Y él carraspeaba y me miraba de reojo como diciendo: ¿a qué ha venido este hombre aquí a presentar una cosa que nada tiene que ver con lo sustantivo de este museo? Mira, muy poco tiempo después se inauguró, pero yo tengo para mí, o recuerdo para mí, que ese museo tuvo un bautismo literario que tuvo que ver precisamente con la presentación de un libro mío que hizo en ese momento, como he comentado antes, Alfredo Rojas, y un siguiente libro ya fue en esta casa y lo presentó José María Soler, cuestión por la que le quedé profundamente agradecido, porque desde luego ni yo lo merecía, ni el libro tampoco lo merecía. Pero las personas generosas pues hacen cosas que quizás, si lo pensaran dos veces, no harían. Don José María Soler nació en el año 1905 y murió en el año 96. Yo lo conocí a principios de los años 80. He de decir que quienes venimos de fuera, quienes somos de otra patria de nacimiento, solemos mirar, o quizás yo, suelo mirar con alguna desconfianza los prestigios consolidados. Esas famas que parece que nos vienen impuestas, que es lo mismo que les suele ocurrir a los profesores cuando el primer día que dan una clase los alumnos, mediante guiños de ojo o algunos comentarios solapados, le hacen saber ya quiénes son los alumnos absolutamente excepcionales. De tal manera que parece que uno ya no tiene capacidad para descubrir por sus propios medios quiénes son realmente los buenos, porque viene ya prácticamente trazado por la tradición. Los buenos le vienen ya dados por sus compañeros. Bueno, a mí me pasó algo así con Soler. Para mí Soler era un erudito local, y lo voy a decir con todas las connotaciones negativas que tiene el término. Era un erudito local y yo consideré que se dedicaría a estas cuestiones locales que no tienen capacidad para saltar las bardas del corral de lo local, para saltar las tapias del local. Claro, estaba equivocado, es una equivocación que se me puede permitir porque yo entonces tenía pocos años, yo también fui joven un día. Soler estaba ya en esa hornacina de los clásicos. Los clásicos son, decía yo en cierta ocasión, los clásicos son los escritores a los que se lee en clase, de los cuales ya no se discute con la capacidad de poner en cuestión lo que nos dicen, porque son clásicos, porque nosotros, si no los entendemos, no decimos que lo que ellos dicen carece de sentido, sino decimos que nosotros no los entendemos. Nos atribuimos a nosotros el defecto de no entender, porque nos vienen dado ya con esa especie de sabiduría, o con esa especie de nimbo o de aura de alguien que era asumido por todos sus paisanos como un sabio local, del que después descubrí que era un sabio también universal. Esos años eran años de insurgencia política, eran años de contraculturalidad. Muchos de los aquí presentes lo recordarán. Eran años donde pensábamos que teníamos alguna capacidad para cambiar el mundo. Paulatinamente nos descubrimos que nuestra única capacidad era para poner una coma en ese texto, en ese palimpsesto del mundo, pero no para modificarlo. Y por eso la actitud un poco reticente que yo tenía con respecto a quien me venía dado como el sabio local. El sabio local, como el músico local, como el poeta local, es alguien que es sabio, músico, poeta para los locales. Pero quienes se aproximan a él desde fuera, pues no tienen por qué asumir esos prejuicios que vienen ya consolidados por una tradición también local. Bueno, a poco de conocerlo, descubrí algo que puede resultar un tópico, pero no todos los tópicos son mentira. Ustedes han oído hablar de los tópicos como aquella verdad o mentira que de tanto reiterarse nos imposibilita para volverla a pensar, para pensarla con nuestra propia mente. El tópico que yo descubrí, y que no por el hecho de que sea tópico es mentira, es una verdad que ha consolidado, es que Soler era un hombre de su tiempo, pero era un hombre de todos los tiempos. Era un hombre de su ciudad, pero era un hombre que tenía una irradiación universal, esto es, que salía fuera de su ciudad, cuya obra tenía un predicamento fuera de su ciudad, que irradiaba su influencia fuera de su ciudad. Y era lo que el tópico reza, que consiste en ser hombre del Renacimiento, un hombre del Renacimiento. Un hombre del Renacimiento, para decirlo muy brevemente, en fin, aunque todos ustedes lo saben, es alguien que, a pesar de que esté especializado en un territorio específico de las diversas parcelas en que se divide la ciencia, sin embargo tiene una curiosidad universal por todos los otros territorios a los que se acerca a lo mejor como un diletante.
no como un especialista, porque un arqueólogo puede saber de relojes, pero no puede tener la misma capacidad de especialización en el territorio de la literatura o en el territorio de la climatología que en el territorio que es específicamente propio y suyo. Pero como hombre renacentista yo diría que en él cuajaba una idea que nos enseñó don José Ortega y Gasset, que hablaba de que la mayor barbarie de nuestro tiempo es la barbarie de la especialización, la barbarie de la hiperespecialización. Entonces, la persona que, como las mulillas de las plazas de toros, tienen a modo de parapetos laterales que le impiden ver lo que hay a la derecha y a la izquierda, y que incluso le impiden ver un poco más allá de lo que es el ámbito específico de su especialidad. Él era un arqueólogo, pero tenía un conocimiento profundo de la historia medieval y moderna, tenía una sed de cultura y de conocimiento por la historia también de la transición, que era una historia que en ese momento todavía no estaba anquilosada, que todavía no había calcificado, o sea, era una historia que la estábamos haciendo. Tenía un profundo interés por los cursos diversos de la literatura, de la pintura, de la música, y si pudiéramos decir que era un diletante, el diletante es el que se asoma a todos los saberes, sin pretender saber todo de todo, sino tener curiosidad universal de todo. En este sentido, digo, él era un curioso universal y también en este sentido respondía a lo que les he dicho antes, a la característica del hombre del Renacimiento. Después del Renacimiento acaeció esa barbarie a la que se refería Ortega de la especialidad. El que sabe de una cosa lo sabe en la medida en que no se puede dedicar a otra, porque como ocurre con las 2000 facetas de los ojos de una mosca, el saber se ha multiplicado tanto que si pretendemos saber de todo, terminamos por ser maestros de nada. Bueno, la figura del hombre del Renacimiento desapareció en el Renacimiento, pero ha habido algunos hombres en la historia de España y en la historia universal que han conseguido mantener el conocimiento específico y especialísimo de su territorio científico a que se dedican, en su caso la arqueología y la prehistoria, pero sin desdeñar todos los demás, sin desdeñar los avances de la ciencia, sin desdeñar los avances de las artes visuales, sin desdeñar los avances de las artes rítmicas, la literatura y la música, etc. Y por otra parte, era un hombre que no obedecía al modelo de transmisión del conocimiento post-renacentista. Saben ustedes que se transmite verticalmente de maestros a discípulos, que con el tiempo, algunos de los cuales llegan a ser maestros, y así sucesivamente, que transmiten esos saberes a otros discípulos, que a su vez, etcétera, etcétera. En el Renacimiento, el modelo de transmisión era un modelo horizontal. Se transmitía por contacto, que tiene la misma raíz latina que contagio, se transmitía por difusión, se transmitía en las tertulias. Ya saben ustedes que si hay un conciliablo o una reunión de hombres o de mujeres que tengan una presidencia, que tengan un sistema vertical de transmisión, que tengan unos preceptos, unos mandamientos, estamos ante una iglesia, ante un partido político, ante un sindicato, ante una ONG. Pero cuando hablamos de las tertulias, cuando hablamos de ese trato que tienen algunos hombres con los hombres de su entorno, en el que uno no se erige maestro de los demás, sino que todos por ósmosis terminan influyendo sobre los demás y siendo influidos por los demás, hablamos de la tertulia, de ese arte que está desapareciendo en esta civilización asediada por las prisas, y del que dijo el Gómez de la Serna que se reunía la gente para matar el tiempo, y después apostillaba: matar el tiempo es una bravuconada de fanfarrón, porque es el tiempo el que nos va a matar a nosotros. Bien, yo diría que aunque para sus paisanos, y yo ya soy paisano suyo, creo que al cabo de más de 30 años de residencia en su pueblo me puedo considerar así, para sus paisanos puede que José María Soler tenga una biografía. Sin embargo, si se mira desde lejos, que es la manera en que hay que mirar las cosas para verlas con netitud o para verlas con claridad, nos ocurre como a los presbitas que a partir de los 40 años tenemos que estirar los brazos o ponernos gafas de cerca, porque si no se nos amontona lo que está demasiado próximo a nosotros si no lo vemos con la suficiente claridad. Bien, a veces hay que alejarse para ver con nitidez las cosas. Y si nos alejamos lo suficiente, esto es, si miramos a Soler fuera de las fiebres patrioteras de quienes lo queremos, Soler es un hombre sin biografía. Eso se decía de alguien
que tenía de alguien como Gabriel Miró, a quien él admiraba literariamente mucho, que decía que su máximo empeño sería, cuando muriera, morir sin haber tenido biografía. Esto es, que su biografía estuviera constituida en su obra, y lo demás se desvanece en el tiempo. Bueno, a pesar de ser un hombre sin biografía, o sea, una biografía en la que no hay acontecimientos de relieve, si no es aquel al que acaba de aludir la directora de la Fundación, el descubrimiento del tesoro, que es algo que a los profanos, como muchos de nosotros, desde luego como yo, nos llama mucho la atención, pero si supiéramos más, veríamos que hay otros muchos tesoros, tal y como lo decía con antelación. Para los profanos esto es así, pero en realidad toda su vida es una vida volcada para adentro, que se caracteriza, a mi juicio, primero por una juventud que tuvo la fortuna de poder conversar, de poder aprender, de poder también enseñar, lo que llamaba antes la ósmosis, esa especie de interfiltración entre personas curiosas, con muchos villeneros de residencia, aunque no de nación, muchos villeneros que estuvieron aquí antes que él, cuando él era muy jovencito. Por ejemplo, Tomás Navarro Tomás, que es, sin lugar a dudas, el fonetista más importante de Europa, y desde luego el más importante de toda España, que fue director del Centro de Estudios Históricos, que fue director del Archivo Histórico Nacional, que fue académico de la lengua, y que es un autor al que todos los que hemos cursado los estudios que yo cursé detestamos cuando éramos jóvenes, porque nos tuvimos que aprender sus manuales, y ahora descubrimos que esos manuales eran como una piedra blanca, o sea, no se puede prescindir de ellos. Todo lo que hagamos después lo hacemos sobre esos manuales. Somos enanos a hombros de gigantes. Vemos más que los maestros que nos han precedido porque nos subimos a sus hombros, pero no podemos prescindir de ellos. Bien, o por ejemplo, don Antonio Tobar, que no sé si lo recordarán algunos de ustedes, algunos desde luego sí, muchos quizá no lo sepan. Don Antonio Tobar, al que se le conoce por algunos acaeceres meramente circunstanciales de su biografía, como el de haber sido en alguna circunstancia el traductor o el intérprete de las conversaciones de Franco con Hitler, en las que finalmente se determinó que España no entraría en la Segunda Guerra Mundial, bastante exangüe estaba después de haber acabado la suya propia, la guerra que en Estados Unidos llaman la Guerra de España, no dicen la Guerra Civil, la Guerra de España. Y don Antonio Tobar, que era hijo de notario, pasó aquí los años de su juventud. Aquí cursó 3 años de bachillerato, aunque después se tuviera que examinar en el Instituto de Alicante, y desde luego fue uno de los amigos de adolescencia o de juventud más importantes. Cuando recibió don José María el premio Montaigne, que es un premio en el que coparticipaba una fundación de Hamburgo con la Universidad de Tubinga, en su discurso de aclaración de los méritos de José María venía a decir eso, que el discípulo haya sido Tobar, y les estoy hablando de la persona que más y mejor conoce las lenguas amerindias, que más y mejor conoce en el mundo entero, no en España. Él pasó muchos años de su vida en Alemania. La influencia de Sócrates en la cultura occidental, que más y mejor sabía de los fenómenos lingüísticos vinculados al ámbito de su especialidad, y desde luego una persona que también tuvo una importancia extraordinaria en su evolución política, porque pasó de llevar los correajes filonazis a una manera pacifista de entender la vida. Y don Antonio Tobar vino aquí en algunas ocasiones para fallar acertando, porque estaba él entre los miembros del tribunal, un premio de investigación que en esos años también funcionaba y que en alguna medida viene a ser como el preludio de estos premios que se entregan hoy. Yo recuerdo, y perdonen que haga una referencia un poco íntima, yo recuerdo como un amigo mío, al que frecuento poco, pero al que quiero mucho y que me parece que está sentado por los últimos bancos de esta sala, Francisco Arenas, y yo acudíamos a las 7 de la mañana a la estación a recibir con su maletín a don Antonio Tobar, como si no supiéramos quién era don Antonio Tobar. Después de haber hecho un viaje en un tren que me parece se llamaba Rápido y que desde luego desdecía el nombre porque tardaba toda la noche en hacer el tránsito desde Madrid hasta Villena, y después lo acompañábamos a la casa de don José María, donde desayunaba. Era tan prudente que decía: vamos a esperarnos unos minutos o algunas horas para darle tiempo a que se levante. Se acostaba allí en la mesa de camilla, que era algo así como el Sancta Sanctorum de don José María Soler, en la mesa de camilla, y allí se producía la conversación.
don Antonio Tobar venía a Villena a fallar un premio que no tenía ninguna relevancia. Era un premio modesto y era un premio local. Los grandes hombres son también muchas veces los hombres más humildes. Bien, en la guerra y en la posguerra, ustedes habrán percatado, los que hayan leído la biografía de don José María Soler, las biografías que sobre él se han escrito, las semblanzas biográficas que se han trazado, parece que no tiene una existencia. Entonces, debió de pasar por avatares muy poco gratos, fue apartado de correos, separado del servicio de correos donde trabajaba, y él aludía irónicamente a que alguna de las cartas le llegó a su casa simplemente con la siguiente especificación: José María Soler García, apartado de correos, Villena. Bien, precisamente su contacto con la literatura tuvo mucho que ver con esa profesión vinculada al servicio de correos. Él tuvo que hacer unas rutas en tren diarias que le permitían, decía él, leer un libro cada día. De tal manera que si es una persona que tiene una vida intensa y una vida rica, aunque sin aconteceres externos, como les decía, o sea, no tiene biografía exterior, pero sí tiene una profunda biografía interior, su nutrición literaria le viene prácticamente desde la primera juventud. Después parece, y valga la paradoja y también la redundancia, parece que desaparece. Y es porque él se dedicó, después de sufrir una breve represión política y de estar en un ámbito cultural que no era proclive, que no era afín a los estudios culturales, se dedicó a indagar en lo que le resultaba más próximo, que era Villena. Un concepto de patria, que no es el concepto decimonónico, que no es el concepto tradicional, que tenía, por ejemplo, Bagué: la patria es la tierra y los muertos, o que tenía Cánovas del Castillo, cuando hablaba de que la patria, como el padre y como la madre, hay que estar con ellos, con razón o sin razón. O como decía don Antonio Maura, la patria no se elige como los padres, sino tiene que pechar con los padres buenos o malos y con la patria buena o mala que le dé la fortuna o el azar. Él tenía otro concepto de patria. La patria es algo que se elige. La patria es algo que uno va generando a lo largo de su vida. Yo comentaba, cuando era profesor de bachillerato, en algunos de los años más felices de mi vida, ya desafortunadamente muy alejados del presente, comentaba que uno es de donde estudia el bachillerato. Hay un escritor, Leopoldo Alas Clarín, que es oetense, todo el mundo lo reconoce inmediatamente como asturiano. Él ejercía de asturiano, pero especificaba en sus biografías, en sus autobiografías: me nacieron en Zamora. Entonces a uno lo nace donde el azar determina, pero uno decide dónde se quiere insertar. Uno decide de quiénes quiere ser compatriotas. Y en este sentido, aunque don José María era de Villena y sentía profundamente Villena por el hecho de haber nacido aquí, sin embargo la fue tejiendo, la fue construyendo, la fue conformando, y yo creo que en ese cumplió eso que yo decía, que uno es de donde estudia el bachillerato, porque a la edad, el bachillerato también como una metáfora de la juventud o de la adolescencia y primera juventud, porque a esa edad uno se enamora para toda la vida 3 o 4 veces cada año, porque en esa edad siempre significa siempre. Luego, a medida que cumplimos años, nos vamos percatando de que siempre quiere decir durante un cierto tiempo. Y porque a esa edad uno tiene la capacidad de entusiasmarse, la capacidad de sentirse parte de la realidad que le rodea, hasta el extremo de que termina convirtiendo esa realidad en su patria. Y finalmente podríamos decir que la patria de uno es aquel lugar donde paga sus impuestos. Entonces, el lugar donde uno se hace hombre civil. En este sentido, José María Soler se dedicó con todas sus fuerzas a Villena, pero trascendió esa categoría que yo antes desdeñosamente he llamado la de erudito local. Y Loli, no te asustes que voy a ir terminando. Erudito local. Trascendió esa categoría porque primero se incrustó, diríamos, se embebió en los estudios prehistóricos. Alguna vez he oído decir, pero por amor a la verdad especifico que no se lo he oído decir a él, sino a sus amigos, que él se dedicó fundamentalmente a tareas arqueológicas vinculadas a la prehistoria, porque eran las que menores problemas le podrían suponer en unos momentos en que el estudio, por ejemplo, de la contemporaneidad estaba vinculado a determinadas opciones políticas o ideológicas que le hubieran supuesto problemas de convivencia en un momento en el que existía la censura y en un momento en que existían los años de hierro, la larga noche de piedra del franquismo.
De tal manera que fuera por fas o por nefas, fuera por esta razón o fuera por cualquier otra razón, lo cierto es que José María Soler, como prehistoriador, he dicho que saltó las bardas del corral. Esto se convirtió en un historiador universal. Yo conocí cuando estudiaba en Salamanca a un filólogo extraordinario, que es actualmente catedrático de latín de la Universidad de Valencia y excelente poeta, Jaime Siles, que estuvo mucho tiempo en Viena como agregado cultural, que fue director de lo que precedió al actual Cervantes y que tuvo muchísima vinculación con don Antonio Tobar, que le dirigió la tesis doctoral y que lo vinculó inmediatamente con Soler. La primera vez que yo oí hablar de José María Soler fue en Salamanca. Jaime Siles, que era discípulo de Tobar, que en ese momento profesaba una cátedra en Alemania. Y yo, cuando le pregunté por él, me dijo, no es un historiador local, no es un historiador ocupado en, como hacen los huelebraguetas, esto de los indagadores de lo cercano, de lo inmediato, y que tienen incapacidad para poder trascender esas inmediateces detectivescas. Es un historiador que tiene vocación universal, que es respetado en el mundo occidental, que tiene obras que son pauta, que son paradigma, que son dechado, que son espejo y que son modelo de investigación. Cuando, lamentablemente, él tuvo que aprender de sí mismo. Entonces, él tuvo que aprender a base de tropezones porque carecía de los recursos culturales que le hubieran permitido hacer más fácil esa tarea. Quizás hubiera sido imposible, quizás cuando nos hacen más fáciles las cosas terminamos renunciando a la primera dificultad. Bien, para concluir, ¿cuáles serían los 2 o los 3, y si soy muy breve, los 4 rasgos que conforman el mito personal de José María Soler que yo conocí? En primer lugar, algo que ya he dicho, la capacidad de vincular el amor por lo inmediato con el amor por lo mediato o por lo lejano, lo local con lo universal. Dicen en un aforismo muy famoso que, como la encina, con sus raíces aferradas al suelo y con sus ramas extendidas al cielo. Esto es, ser muy local no empece, no obstaculiza y de ninguna manera es lo contrario de ser universal. Decía Miguel de Unamuno, a quien él amaba mucho, a quien había leído de cabo a rabo, decía Unamuno que los cosmopolitas son paletos de lo universal. Los locales, los que son de su pueblo, los que son de su lugar, terminan por ser de todo el mundo. Y esta capacidad para vincular ambas cosas me parece que es una de las características que tenemos que recordar los que lo conocimos y que tienen que aprender quienes no lo conocieron. La segunda de estas 3 o 4 características, 3 si soy más prolijo, 4 si soy más breve, me temo que voy a decir las 4 al final, sería la de su concepción del trabajo como una redención moral. Yo en cierta ocasión escribí que hay que hacer las cosas no porque tengan sentido, sino como si tuvieran sentido. Porque a veces no entendemos el sentido que tiene aquello que hacemos y lo seguimos haciendo. Y avanzamos aunque no sepamos a dónde ir. Y la tarea del investigador es esa. El investigador no es alguien que obra con prejuicios, que sabe aquello que quiere descubrir y finalmente lo descubre o no lo descubre, sino es alguien que se tropieza, que se cae, que va por caminos que finalmente están obturados o que están cegados, que vuelve a comenzar. Entonces es alguien que recomienza y que de sus errores termina aprendiendo. Y algunas veces al final ve la luz, pero muchas veces no la ve nunca. Hay muchos Cervantes que murieron a los 56 años sin haber escrito el Quijote. Pero iban en pos de algo que no sabían exactamente qué era. Y él siempre fue un trabajador absolutamente obsesivo. Todos los que lo conocieron lo habrán oído decir una anécdota, por eso lo he oído decir muchas veces, por lo cual entiendo que no me lo habrá dicho solo a mí. Decía, si le detraigo 2 horas a cada noche para trabajar, si le robo 2 horas a las 8 que le solemos dedicar habitualmente al sueño, al cabo de 60 años de labor, 60 años de vida pública como Jesucristo, 60 años, digamos, que en su caso fueron más, de labor de un investigador adulto, tendremos 15 años que nos ha regalado el cielo. Esa capacidad para trabajar y para hacer del trabajo una redención o una salvación me parece absolutamente asombrosa y lo acerca mucho a Unamuno. Unamuno hablaba de un escritor londinense, Tomás Gray,
que escribía cartas desde Cambridge, donde impartía clases, y decía: para mí vivir en una ciudad de algunas decenas de miles de habitantes me permite cubicar las horas. Esto es, me permite multiplicar el tiempo de que dispongo, me permite eliminar esas otras pérdidas de tiempo con las cuales nosotros empedramos la vida y al final vamos de un sitio para otro azacanados para no hacer nada, para terminar no haciendo nada. El vivir en un lugar donde era conocido y donde era apreciado, también hay que decirlo, en un contexto familiar que se ponía a su disposición. O sea, él era alguien que tuvo la posibilidad de vivir fructuosamente en un contexto familiar que le facilitó las cosas, entonces que le solventaba los problemas prácticos de la vida diaria, le permitió una productividad verdaderamente asombrosa. Cuando murió Menéndez Pelayo, que leía con el ojo izquierdo la página izquierda del libro y con el ojo derecho la página derecha mientras se comía un bistec, cuando murió había escrito tanto y tanto y tanto que nosotros seríamos incapaces de, en una vida longeva, poder leer lo que le escribió. Y el presidente de las Cortes dijo: nombradme nonagenarios que hayan vivido lo que él. Murió a los 50 y pocos años. Pues bien, don José María Soler fue un nonagenario que vivió como si hubiera tenido que crear su obra en el curso de muy pocos años. La tercera peculiaridad también es bien conocida por quienes lo trataron: su amor por la obra bien hecha. Don Eugenio d'Ors tenía una especie de lápida mental, lápida o un trozo de piedra donde se inscriben para siempre, porque scripta mane, los escritos permanecen, los escritos en piedra permanecen, esa frase que nosotros, que hemos sido capaces de descubrir América, o que podemos darle la vuelta al mundo, o que podemos poner un pie en la luna, sin embargo no sabemos hacer una pared recta, desdeñamos los trabajos menores, desdeñamos los empeños menores. Y él era alguien que todo lo que hacía, como esos toreros que le da lo mismo torear en una plaza portátil o en una talanquera de carros o en la plaza de las ventas, se juegan siempre la vida de la misma manera, porque no están mirando de reojo al público, quienes lo van a aplaudir o quienes lo van a enjuiciar, sino que hacen la obra porque están sometidos al mayor crítico, que son ellos mismos. Él, yo creo que no tiene obras mayores ni menores, sí tiene obras más intensas o más atinadas que otras, pero todo lo escribió como si se tuviera que explicar en esa página o en esa palabra. Y de ahí que todas sus obras sean obras que hoy, al cabo de tantos años, se pueden leer como si estuvieran recién escritas. Y por fin, termino con una anécdota. Esa curiosidad insaciable, esa vocación por vivir fructuosamente, por alegrarse, por abrir los ojos como si fuera un niño. El poeta es ese niño que no deja de sorprenderse cuando peina canas. Los demás, a medida que vamos peinando canas o que vamos peinando pocas canas, nos dejamos de sorprender y vemos las cosas como si ya las hubiéramos visto. Viajamos no para ver cosas nuevas, sino para comprobar que las cosas que vemos son como nosotros no los habíamos supuestos. Entonces hemos perdido la capacidad de vibrar con los ojos del niño, al que le hacen chiribitas porque parece que el mundo se lo acaban de hacer cada mañana cuando se despierta. Y cuando la luz de los ojos de José María Soler se iba apagando por una maculopatía que le amargó los últimos años de su vida, yo le oí hablar de las ventajas del ordenador con el que en ese momento estaba componiendo su diccionario villenense o villenero, y me hablaba maravillas de ese invento del que hubiera podido decir lo mismo que decía un amuno del teléfono. Se resistía a cogerlo, pero dice: ¿y si explota? Bueno, pues con ese miedo, dice, a ver si explota. Esas máquinas que todavía eran pura arqueología informática, le movieron los últimos años, cuando iba perdiendo la vista, precisamente para continuar indagando en esas tareas que él quería rematar antes de morir. En cierta ocasión, y esta era la anécdota con la que concluyo, en cierta ocasión me dijo que había ido a Valencia en un taxi para visitar algún museo, para visitar algún archivo, yo no recuerdo para visitar qué, pero era algún trabajo relacionado con sus últimas investigaciones científicas. Y me dice, en un momento dado, en un paso de cebra, el taxista tuvo que pegar un frenazo porque había una chica que hacía amagos de querer pasar por el paso de cebra. Y dice, la chica pasó, se paró en la mitad del paso de cebra, miró al taxista, me miró a mí y sonrió. En ese momento parecía que se había encendido la luz. Muchas gracias.
magnífica exposición que nos ha hecho el profesor Ángel Luis Prieto de don José María Soler, pasamos a la entrega de premios. Dentro de los premios de iniciación a la investigación 2010, el jurado compuesto por los profesores María Eugenia Calabuz Navarro del IES de Bocairente, José Francisco Lozano Santonja del IES, profesor Manuel Roseta de Bañeres, y José Fernando Domínguez Verdú, profesor patrono de la Fundación y patrono de la Fundación José María Soler, ha resuelto conceder el premio a la modalidad B para alumnos de tercer y cuarto de la ESO y ciclo formativo de grado medio al trabajo titulado Película de una vida, cuyo autor es Daniel Sánchez de la Hoz, del IES Hermanos Amorós. El premio consiste en 300 euros y un diploma. Que suba, por favor, Daniel a recoger su premio. Buenas noches. Quiero comenzar dando las gracias al jurado de la Fundación José María Soler por haber considerado que mi trabajo era el merecedor de este premio. Dedicarlo especialmente a Carmen, la protagonista del trabajo, y otras Cármenes alumnas que tuvieron que emigrar del país en una época difícil lo siento. Emigrar del país en una época dura y difícil para poder lograr una vida mejor. Gracias. El acceso a esta modalidad ha recaído en el trabajo Historia del ajo en Villena, de los alumnos de la Encarnación, José Luis Hernández García y Luis Molina Navarro. Que suban, por favor, a recoger su premio. Enhorabuena. Bueno, pues queríamos dar las gracias a la Fundación José María Soler por valorar nuestro trabajo, a Juan y Mariana Hernández por ayudarnos en dicho trabajo y a nuestra profesora Rosa Barceló por orientarnos y por su motivación para ayudarnos. Pasamos al premio a la modalidad C, para alumnos de primero y segundo de bachiller y ciclo formativo de grado superior. Este premio ha recaído en el trabajo Por curiosidad, las calles de mi pueblo, parte primera, de Fernando Martínez López Atalaya, del IES Hermanos Amorós. Que suba a recoger su premio, Fernando. Concejal de Cultura, señor profesor, directora de la Fundación, señoras y señores. Mi trabajo, Por curiosidad, las calles de mi pueblo, se basa en un estudio del porqué del nombre de las calles, su ubicación y algunos datos sobre los personajes de las mismas. Entre ellos, y a modo de ejemplo, la del poeta Hassan Rashid, calle que baja desde el ambulatorio número 2 hasta el Parque del Mercado, que fue el primer nombre conocido escrito de un villenense. Otras podrían ser la de la comadrona Luz Esteban, el cautivo Miguel Díaz, Juan Chaumel, Sor Isabel de Villena y así
hasta 160 nombres propios que figuran en la fachada de nuestro edificio. Este trabajo debería constar de más de 300 calles, pero debido a la falta de tiempo y espacio, solo presento los nombres propios. Baja, vereda, hilo, corredera, tendrán su sitio en la segunda parte, pero eso, como figura en mi trabajo, ya se andará. Por último, agradezco a mi familia, sobre todo a mi padre, que me ayudó en los trabajos de campo, y a la Fundación José María Soler por darme esta oportunidad de estar aquí. Especialmente a Loli, que además de directora de la Fundación, fue, es y será para siempre mi profesora de historia. No quería terminar sin darle la enhorabuena a mi compañera Aurora Payá por su acceso y a los demás premiados. Gracias. Y el acceso a esta modalidad, como bien ha dicho Fernando, ha sido para el trabajo titulado Una historia basada en hechos reales, de Aurora Payá Sánchez, del hermano Samorós. Por favor, Aurora. Buenas noches. Me siento muy halagada al haber recibido este premio, pero no hubiese sido posible sin la ayuda de dos personas. Mi abuelo, Antonio Sánchez Val, quien compartió conmigo días de confesiones y anécdotas, y Loli Fenol, una profesora constante que consigue sacar de sus alumnos lo mejor que tienen. Gracias. Recordarle que todos estos trabajos que han realizado los alumnos se publicarán, bueno, están ya publicados en la revista Villena de este año, que saldrá a la luz a mediados de diciembre. Bueno, lo digo por si quieren ojearlo. Pasamos a los premios de investigación 2010. El jurado, compuesto por los profesores de la Universidad de Alicante, Alberto Lorrio Alvarado, Carolina Doménez Belda y Feliciana Sala Sellés, han resuelto dejar desierto el premio de investigación a la modalidad de arqueología y conceder el premio a la modalidad científica y humanística al trabajo Todos a los refugios, refugios antiaéreos, bombardeos y defensa pasiva, Villena 1935-1939, cuyo autor es José Vicente Arnedo Lázaro. El premio consiste en la edición del trabajo premiado y un diploma. Pero antes de que el autor suba a recoger su premio, vamos a presentarle su trabajo como es preceptivo todos los años. Dirá, falta una persona, ¿no? Bueno, para que lo presente. Bueno, voy a contarle lo que ha ocurrido. Aunque el prólogo al trabajo lo ha hecho el profesor Juan Bautista Vilar, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, villenense, para más señas, ante la imposibilidad de su asistencia hoy aquí por motivos personales, el autor del libro ha querido que sea yo quien les dé a conocer su trabajo. Yo, muy agradecida a José Vicente por muchísimas razones, y sobre todo por la confianza delegada en mí, pero he de decirle que yo cuando me lo dijo, dije, madre mía, digo, yo de verdad presenté yo estuve reticente. No porque el trabajo no me pareciera magnífico, que cuando lo vean y lo lean, vamos, sino porque yo es que temía o temo no estar a la altura de las circunstancias, porque la verdad es que yo es la primera vez que presento un libro. Y luego que los que me conocen saben que muy pocas veces a estas cosas suelo decir que no, pero en fin, me convenció al final. En fin, espero que de lo que se trata, de saber transmitirle el espíritu que el autor ha querido imprimir a su obra, que no es otro que el de darnos a conocer un aspecto desconocido hasta ahora sobre la historia más reciente de Villena. Atendamos al título.
todo a los refugios. Refugio antiaéreo, bombardeo y defensa pasiva. ¿Qué se conoce como defensa pasiva? Se denomina así a la protección de los civiles ante los ataques aéreos con independencia del material lanzado, ya sean gases, explosivos químicos, nucleares, etc. Tiene su origen la defensa pasiva en la Primera Guerra Mundial y, como señala el autor, en palabras textuales, dice que la hija legítima de la antigua defensa pasiva estaría en la actual protección civil. En su prólogo, el profesor Vilar destaca que si bien de la historia de la aviación militar española este tema está todavía por hacer, sin embargo es una excepción la bibliografía existente sobre la participación de la Fuerza Aérea en la Guerra Civil Española por ambos bandos, pero siempre refiriéndose a alusiones concretas dentro de una temática más amplia y no aportaciones monográficas sobre el tema. Por eso, de ahí el interés que suscita el presente trabajo, ya que este trabajo se centra en el caso de Villena. ¿Por qué es importante Villena en este momento? Villena, su importancia radica en que es una ciudad de retaguardia en la zona leal a la República, por lo que en el curso de la guerra sería uno de los objetivos prioritarios de la aviación antirrepublicana, por tratarse de una ciudad de gran peso demográfico-económico, cabeza de distrito administrativo y, sobre todo, un importante centro de comunicaciones terrestres y nudo ferroviario, situado en la confluencia de 3 provincias, Alicante, Albacete y Murcia. Por ello, por esta situación y por estas circunstancias, será fundamental para asegurar el movimiento de tropas, material bélico y provisiones entre la periferia marítima y el interior de la zona republicana, y en definitiva de Madrid con el puerto de Alicante y con la base naval de Cartagena. El autor realiza un detallado y bien documentado estudio sobre la organización de la defensa pasiva de la ciudad y su funcionamiento, los bombardeos de Villena y sus efectos en el curso de la contienda, y sobre el diseño, construcción, financiación y mantenimiento de todo un sistema de refugios antiaéreos, transmitiéndonos fielmente el día a día de una ciudad de retaguardia y su lucha por la supervivencia. Pero todo ello él lo encuadra sin olvidar pues, la realidad provincial y nacional. En cuanto a lo primero, la defensa pasiva nace en Villena oficialmente el 18 de marzo del 36, y ya hay como mínimo 2 organismos que se encargan de ello. Uno es la DECA y el otro el cívico-militar, llamado Defensa Pasiva Local. En cuanto a lo segundo, Villena, nos dice el autor, que sufrió 2 ataques aéreos. Uno, el 19 de diciembre del 36, en el que 2 bombas cayeron en la estación y 3 incendiarias, de la que una detonó en el convento de la Trinidad y otra no lo hizo al impactar en un vagón de lana, y el otro el 13 de enero del 37, que cayeron 2 bombas explosivas que no detonaron, de las que una impactó en un vagón. Y en cuanto al tercero, detalla cómo a lo largo de 1936 comenzaron a ponerse en práctica diferentes medidas para la defensa: servicio de vigía o escuchas en la Torre de Santiago y refugios antiaéreos naturales como cuevas, por ejemplo la de la Casa de la Plaza de Santa María, minados como el minado de la Plaza Mayor, o en sótanos como el del Ayuntamiento, el del asilo, en la casa de Don Pascasio, etc. E incluso donde estaba Néstor en el paseo. A los estos que son naturales le siguieron otros de nueva creación, como los de Galería de Mina, sobre todo desde el 38 al 39. ¿Cómo se financiaron estas medidas de defensa? Pues, por ejemplo, dice que se hacía se financiaban a través de las normas de los decretos y su filosofía. Por ejemplo, que los pagaran sus beneficiarios con una cuota asignada a los carnets de racionamiento, a través de los sellos pro refugios, a través de la recaudación de mujeres antifascistas y con la inscripción del 1 de mayo y a través del sindicato de crédito y finanzas.
En cuanto al sistema de alarmas de ataques aéreos, eran las campanas de Santiago y las sirenas de las fábricas. De ahí que todavía, pues algunos villenenses le han confesado al autor que cuando oyen las campanas o las sirenas, pues todo eso les recuerda a aquellos momentos que les tocó vivir tan dramáticos. El libro también detalla cómo el final de la contienda pues supuso el final de los nuevos refugios, porque al estar en medio de la calle, pues la gente echaba la basura. Y claro, asimismo, pues hace mención también a los restos que se conservan hoy en día de esta denominada defensa pasiva. Por ejemplo, la casa donde explotó la bomba en la calle Pintor Juan Gris y los grafitos en la Torre de Santiago. Se completa el trabajo con una documentación gráfica en donde se pueden observar todos estos vestigios y su ubicación en la actualidad. Interesante en el trabajo es el poder disfrutar de los testimonios orales que nos ofrece el autor, sobre todo de villeneros que, como dice, le han ayudado a humanizar unos hechos tan horribles como fueron los de la Guerra Civil. Son unos 15 testimonios, pero claro, es imposible leerlos todos. Yo he seleccionado unos cuantos, pero dense por aludido todos porque todos son interesantísimos. Yo, por ejemplo, he seleccionado el de don Vicente Prat Esquembre, cuando a preguntas que le hace el autor, pues él comenta que la casa de sus padres estaba en la plaza de Santa María, entonces que era el número 5, y que fue uno de los refugios naturales o de fortuna de la guerra, debido a la cueva interior que se incrustaba en la piedra y que se incrusta en la piedra de la montaña. Vicente le dijo que la casa de sus padres era muy grande y en la parte de atrás había un patio y a continuación la cueva que entraba en la peña. Cuando sonaban las alarmas o decían que podían atacar los aviones, pues los vecinos y nosotros mismos, le dicen, nos metíamos en la cueva. En alguna ocasión y por la noche, si decían que iban a bombardear, echábamos 4 colchones y dormíamos 12 o 4 chiquillos del barrio. No sé si aquello lo tenía planificado el ayuntamiento o eran los mismos vecinos los que entraban, pero el caso es que se metían en la cueva. Y cuando terminaba la alarma, pues cada uno a su casa. Otro testimonio es el de don Francisco López Miñano, también natural de Villena, que pasó toda la guerra civil en la casa Butaco de Peñarrubia, a unos 4 kilómetros de Villena. A la ciudad dice que bajó pocas veces y no recuerda haber visto refugio. Por lo que se refiere a los bombardeos, recuerda haber visto uno y fueron 2 aviones que vinieron siguiendo la línea férrea hacia Madrid. Su padre trabajaba en la estación del tren y recuerda que le dijo que tiraron algunas bombas que no explotaron, una de las cuales cayó en el andén. También recuerda que le dijo que en la estación había un tren de heridos y que los aviones hicieron una pasada, se cruzaron y desaparecieron. Otro que hemos seleccionado es el de don Tomás Lillo Baenas, porque este señor de Villena era maestro de obras y por lo tanto es grande su aportación por su relación con el oficio. Conoció el refugio de la calle Los Dátiles, actual don Juan Chaumet, y según su propio relato, muchos críos y yo mismo llegábamos a bajar a este refugio. La boca de la puerta de Almansa estaba más o menos un poco más arriba de la puerta de la carnicería que hay ahora y tenía una rampa con muy poca inclinación, del orden de los 10 o 12 grados. Era una galería sin cementar, con una altura de algo de más de 2 metros, así como una anchura de iguales dimensiones. Al final de la calle estaba la boca de salida de la parte alta. Por esa zona la galería daba algún pequeño giro o vuelta y entre medias había un respiradero. Y dice que era invierno y estaba en el tejado de la casa de sus padres, en la parte alta de Villena, y entonces calle Hernán Cortés 28, y dice que desde la atalaya dice que escuchó el ruido de los motores y que cree recordar que los aviones venían de Alicante con dirección a Madrid. Dice que escuchó explosiones y luego oyó que la gente decía que algunas de las bombas no habían explotado. Hemos seleccionado otro, el de don Andrés Esteban Hernández, también natural de Villena, que comenta, que dice que de oídas hubo 2 bombardeos de improviso y que hubo una mujer muerta. En uno de ellos, de estos bombardeos, y junto a sus padres, más una gran cantidad de vecinos, nos fuimos a la casa que hay donde estaba la fuente del Orejón, porque tenía una cueva muy grande al fondo, que es la casa de Vicente Prat. Nadar. También recuerda que había una sirena que sonaba cuando pasaban aviones, pero dice que no sabe dónde está.
y en la Fundición Rode que se hacían proyectiles de artillería. Sobre los refugios recuerda los de Luciano López Ferrer, Cervantes y calle Palomar. Además de los refugios también estaban las cuevas de muchas casas del castillo y de algunas casas de las que dan a Santa María. Hemos seleccionado otro que es el de don Jerónimo Lázaro García, pues la relación con el autor, que es su abuelo. Ha muerto ya, pero en su memoria lo sacamos a la luz. Él tuvo la oportunidad de hablar con su abuelo y como ya tenía en la mente el trabajo que quería hacer, pues le habló del mismo, de lo que ocurrió en aquellos momentos. Don Jerónimo me dijo hace ya muchos años que, dice, yo solo recuerdo que bombardearon 2 veces Villena, al poco de empezar la guerra. El primero me cogió estando por la zona de la cooperativa, en la carretera de Pinoso. Estábamos en un terreno que teníamos y vimos pasar 2 aviones por encima de la estación. Iban despacio, no muy alto, y no pasó nada. Empezaron a doblar como si fueran hacia Caudete y desaparecieron. El caso es que parece que dieron la vuelta, pasaron por detrás de los cabezos y cuando pasaron otra vez por encima de la estación, tiraron varias bombas que explotaron. Al oír la explosión, me metí en una de las acequias que había por aquella zona. Luego oí decir que había muerto una mujer, que hubo varios heridos y que algunas bombas pequeñas no explotaron. Del segundo bombardeo no me acuerdo porque no estaba en Villena, pero fue a los pocos días. Y sobre los refugios, da una versión muy amplia de la situación, yo no los vi empezar porque estaba en el frente, pero cuando acabó la guerra y volví a Villena, pude ver los que estaban haciendo en la calle Los Dátiles, en Román, y uno que había en la parte de arriba de las escuelas nuevas, y que tenía una boca en una de las esquinas. Al poco los taparon porque varias personas se colaron por las bocas y porque la gente tiraba, como hemos dicho, dentro la basura. Y ahora, por último, pues vamos a comentar el testimonio de la casa, de la señora de la casa donde explotó la bomba del primer bombardeo. La casa está en la calle Pintor Juan Gris 8, su fachada da a las vías del tren y está habitada. El 30 de noviembre del 2009, dice el autor que fue por primera vez a visitar a doña María Micosa Rió, que nació en el 44, pero sí que le comentó lo que su madre le había transmitido a ella. Y dice así doña María: siempre oí decir a mi madre que cuando compraron la casa, la fachada y el tejado estaban muy mal, debido a una bomba que tiró un avión en la guerra. No sé ni el día ni el año, pero fue la guerra civil. La casa no la quería comprar nadie, por esa razón, entonces mi madre la compró algo más barata. Según decía ella, por los destrozos de la bomba. ¿Sabes cuánto le costó la casa entera? Pues 13.000 pesetas. Al tiempo la arreglaron y esclavijaron el techo, primera planta y fachada. Pues eso, en definitiva, son los testimonios que le han transmitido al autor, pues las personas que vivieron de una manera u otra estos acontecimientos. Bueno, pues es este, como estamos comentando, un trabajo de investigación riguroso en el que el autor ha buceado en numerosas fuentes documentales y gráficas, tanto de archivos locales, provinciales y nacionales, como tanto militares como civiles, que completa, como hemos visto, con la fuente oral. A través de la entrevista, a mí me parecen valiosísimas estas, pues la palabra y el recuerdo nos permite acercarnos a la experiencia vivida desde la emoción y el sentimiento y recuperar la memoria de hombres y mujeres protagonistas anónimos del pasado histórico. Acerca de la importancia de las fuentes orales, la historiadora Mercedes Vilanova, en su obra Las mayorías invisibles, dice que después de trabajar en archivos decidió realizar trabajos de campo y que se dio cuenta de que la memoria de las gentes sencillas guarda un tesoro de sentido común, desconocido y buen compañero del historial. En definitiva, este libro es una monografía innovadora que representa un hito en relación con la temática tratada y que sin duda va a facilitar y a orientar estudios similares en el futuro, no solo por la metodología que ha empleado, sino por la novedosa información que contiene. Y señores y señoras, este es el resultado de un trabajo bien hecho que le ha valido a su autor, José Vicente Arnedo Lázaro, el premio Fundación Municipal José María Soler.
Animamos a José Vicente y al resto de los premiados que sigan por el camino que han emprendido, que es el de la investigación, para que a través de ella nos revelen nuevos aspectos de nuestra historia, que es en definitiva el objetivo de la convocatoria de estos premios, y decirle a ustedes que lo lean. Bueno, enhorabuena José, que suba a recoger su premio, ¿eh? Buenas noches. Cuando hace un par de semanas me dijo Loli que preparara un pequeño discurso, pues vamos, por supuesto le dije que sí, pero debido a la especial noche que es, me van a permitir que lo lea. Es que hay varios puntos que, vamos, me gustaría perfilarlos completamente. Andaba don José María Soler preso después de la guerra en un sótano que doña Filomena Candel tenía en la calle Joaquín María López, en la casa que había en lo que hoy es la papelería Navalón. Él mismo escribió: otro de los componentes de aquella comisaría, para que, según él, me diera el aire, me puso a trabajar como albañil en uno de los cruces más céntricos de la población, la calle Joaquín María López con la Corredera, a tapar un refugio antiaéreo que había estado en ese lugar. Don José María, y muy a su pesar, conoció en primera persona a uno de los protagonistas indiscutibles de nuestro libro, el refugio antiaéreo situado en los cimientos de las actuales casas de Luciano López Ferrer, número 2, Cafetería Ojara, Papelería Pujarte, Cafetería Saloc y Cervia Ramírez Arte en Novias. ¿Qué hubiese sentido don José María si hubiese llegado a conocer el libro que hoy nos ocupa? Indiscutiblemente no hablamos del Paleolítico, pero además de recordar los tiempos idos, cuanto menos curiosidad. Por otra parte, y oído lo expuesto por Loli, me van a permitir que no incida más en el tema del libro y que sea el lector el que lo lea y saque sus propias conclusiones. Solo desadelanto que el libro nos habla de la defensa pasiva desde un enfoque general a lo particular, esto es, de los bombardeos aéreos de la estación, refugios antiaéreos, sistemas de alarma, vigilancia aérea y un largo etcétera. En definitiva, nos habla de la Guerra Civil Española en Villena desde la óptica de la guerra aérea, de sus grandezas y miserias, y por supuesto de sus muertos. Porque una guerra sin muertos, y parafraseando al gran estratega von Clausewitz, no es una guerra, sino política. Me he tomado la licencia de dedicarle el libro a todos nuestros muertos en la guerra civil, sin distinción de bandos, credos o ideologías. Pienso, particularmente, que a más de 70 años de aquellos desgraciados sucesos, es hora de que rojos, fachas, amarillos o violetas reconozcan y reconozcamos nuestros errores para saber y querer perdonar, que no olvidar, para que de la mano todos podamos pasar la página más negra de la España reciente. En cuanto a los agradecimientos, es muy bonito subir a este estrado y recibir un premio y su aparejado libro. Pero para que llegue ese momento, en el pasado muchos civiles y militares, sabiéndolo o sin saberlo, han prestado su colaboración a la causa. En primer lugar, mi agradecimiento a los colaboradores antiguos. Del Instituto Hermanos Amorós, recuerdo con especial agrado a Damián Martínez por sus apasionantes clases de historia y las discusiones numantinas que teníamos desde el respeto. A Francisco Arenas, a Paco, por la filosofía y por el estudio que junto a Damián hicimos durante meses del cauce del río Vinalopó. Y precisamente a Ángel Luis Prieto de Paula por sus clases de literatura en COU, hasta que el medio curso pasó, término militar donde los haya, a la Universidad de Alicante. De los tres maestros aprendí esas pequeñas cosas de historia, filosofía y lengua, literatura, sobre las que uno empieza a construir su vida y, por supuesto, a escribir sus libros. Andando el tiempo,
es cuando uno valora en su justa medida el trabajo que otros hicieron para formar a los jóvenes de entonces y, por supuesto, a los jóvenes aquí presentes y premiados. Y en segundo lugar, mi agradecimiento a los colaboradores de este libro, de este particular libro. El libro está construido sobre documentación civil y militar, esa es la base indiscutible, pero también con el concurso de casi 30 personas. En primer lugar, porque nobleza obliga, mi agradecimiento a Loli Fenor por presentar mi libro, pero sobre todo por trabajar mucho para mantener viva la memoria del incansable don José María Soler. Es un trabajo impagable que sale del corazón para los corazones. A Juan Bautista Vilar por prologar el libro, por supuesto, y sobre todo por las palabras que me dedicó de aliento y lucha, de combate, cuando me lo entregó en mano. Al gran pintor Pedro Marco por la magnífica portada del libro, un concepto, 2 trazos y aquí tienen el resultado. Al teniente coronel del Ejército del Aire, José Grau, por las cuestiones que me hizo en el Archivo Histórico Militar del Ejército del Aire. A Pilar Díaz y Ana Hernández del Archivo de Villena por su trabajo y atención. A Laura Hernández, directora del Museo Arqueológico, por acceder a que revisase los grafitis de Santiago e identificase los propios de la defensa pasiva. Mateo Marco, por los buenos consejos que siempre me da. José Luis Sáez, gran amigo y excelente restaurador del patrimonio histórico villenense. Vicente Prat, por acceder a las reiteradas consultas que le pido. A mi madre por serlo y a mi padre por haber sido la sabia guía en el amor a la incomprendida historia militar, verdadera alma y espíritu de este libro. Y finalmente a Fabio, Berta y Raquel, que son los que aguantan el empuje a pie firme, si se me permite expresarlo, tal cual lo escribieron los grandes poetas que también fueron soldados voluntarios de la temida infantería española de otros siglos: Calderón de la Barca, Garcilaso, el ahora familiar Lope de Vega o el mismísimo Don Miguel de Cervantes. Este libro es el final de muchos años de trabajo con amigos y por tanto merecen ser nombrados para honra suya. Dicho lo cual, les voy a pedir permiso para abrir la caja esta tan curiosa que me he traído y para que les enseñe lo que hay en su interior. Bueno, esto que tengo aquí, como podrán imaginar, es una bomba de origen germano del tipo denominado B1E o Pipe, también denominado en el Ejército del Aire Español como bomba de 1 kilo. Es una bomba incendiaria. Muchas veces hemos oído hablar de que si los suministros que vinieron de Alemania para las tropas nacionales, que si los soviéticos, franceses, mexicanos para la República. Y aquí les presento uno de esos objetos bélicos que vino precisamente de manos de la Legión Cóndor alemana, que fue una unidad militar que vino encuadrada en apoyo de las tropas nacionales. Esta concretamente es incendiaria, es una bomba tipo clásica, una cabeza, cuerpo de bomba y cola o estabilizador. Dentro lleva un cartucho de lata de termita. La termita es una sustancia incendiaria que funde a los 2200 kilos. 2200 grados, perdón. Esta bomba es alemana, como hemos dicho, y ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver esta bomba que aquí tenemos presente con el asunto que estamos tratando, el libro, los refugios y los bombardeos. Bueno, a finales de marzo del año 39 entran las tropas nacionales en Villena y se establecen la comandancia militar en la Casa Moror, que está en el Paseo, sigue estando en el Paseo. Los 3 años de la guerra fue comandancia militar de la República. Cuando entran los nacionales, como digo, le encargan a Sebastián Laosa Arellano, una persona afín al régimen, que fuera recogiendo todo el material bélico que hubiese en Villena. No me refiero a ametralladoras, ni tanques, ni material militar, sino a escopetas, sables, pistolas de pequeño calibre. Bueno, entre todo eso que va recogiendo este señor, aparece esto. Y según le contaron a él, en el año 39, abril del año 39, esta es la bomba que sobrevivió al primer ataque de la estación del tren del 19 de diciembre de 1936. Esta bomba, según le dijeron a él, fue la que cayó en el famoso vagón
Unos dicen que de lana, otros de paja, otros de algodón. Esta bomba, andado el tiempo, la heredó un hermano suyo, don Francisco Laos Arellano, que me había dicho que iba a venir, no sé si habrá venido. Muchas gracias por su presencia. Y a unos 20 o 25 años, don Francisco, que tiene residencia en el Paseo, era el propietario de la antigua Casa del Agricultor, que estaba en la Constitución, que las personas un poco mayores lo habrán conocido. Y a unos 20 o 25 años se la regaló a mi padre. Y mi padre, pues, desde entonces la tiene allí. Desde luego, estamos hablando de un testimonio oral, no hay ningún papel que pruebe, o que diga, mejor dicho, que esta fue la bomba que cayó en tal sitio. Pero vamos, en un principio podemos decir prácticamente o presentar que estamos ante una de las bombas, de las 5 bombas que cayeron en el primer ataque a la estación de tren. Fueron 2 explosivas, como ha dicho Loli, y otras 3 incendiarias pequeñas, que es lo que dicen todas las fuentes escritas de los periódicos provinciales de Alicante, el diario Bandera Roja y todo ese tipo de periódicos. Y ya para terminar, espero que el libro le guste y que sea un útil que nos ayude a entender un poco mejor a nuestra Villena militar de otros tiempos. Muchas gracias y gracias por su asistencia. Ahora, cuando estemos ahí fuera, si alguien tiene la curiosidad de verla de cerca, cuando sea el vino de honor, pues estará encima de la mesa. Que quiera echarle un vistazo. Muchas gracias y enhorabuena por su edición. Y ánimo a todos. Bueno, antes de dar paso al señor concejal para que clausure el acto, pues he de decirle que doña Celia Lledó, nuestra alcaldesa, no puede estar con nosotros por motivos personales. Bien, recordarle que ya se han convocado los premios de ayuda a la investigación 2011. Y quiero, en nombre de la Junta Rectora de la Fundación José María Soler, dar las gracias a todas las personas y participantes en esta convocatoria 2010, premiados o no, a las personas acreditadas que año tras año forman parte de los diferentes jurados de una manera desinteresada, a los profesores que inician a sus alumnos en la investigación, tarea ardua pero gratificante. Y, como no, al pueblo de Villena, representado en su ayuntamiento por el mantenimiento de estos premios, porque estos representan un gran acicate y una gran ayuda para nuestros jóvenes y no tan jóvenes investigadores, que en definitiva es de lo que se trata y lo que recompensa nuestro esfuerzo. Dar las gracias a la empresa Rodes Ingeniería de Recursos Naturales por su colaboración en este acto, porque siempre satisface que empresas de Villena se impliquen en ayudar al conocimiento de las cosas y la gente de nuestro pueblo. Por último, al personal de la Casa de la Cultura y al Conservatorio de Música de Villena, en la persona de su director, José Fernando Sirera, y a los músicos que van a intervenir en la parte final del acto con su concierto, por también su colaboración desinteresada. El concierto, en él van a actuar 2 cuartetos. El primero de ellos está integrado por la flautista Laura Gandía García y Lucía Payá Tormo, y por los clarinetistas Gaspar Rico Sánchez y Cristina Aguirre Santiago, que interpretarán Danza húngara número 5 de Brahms y La primavera de Vivaldi. Seguidamente escucharemos al bombardino Vicente Ferrero Silvestre y a los trombones Pedro Francisco Sánchez Valdés, Vicente Camarasa Sanz y Sergio Esteba Avellán, que nos interpretarán Drei Ekele de Beethoven, 2 canciones de Grieg y la danza eslava número 5 de Horak. Bueno, Paco.
te cedo la palabra para que dé por finalizado el acto y, bueno, para que lo clausure y luego nuestros músicos que nos deleiten por su concierto. Gracias, Loli. Compañeros de corporación, distinguidos conferenciantes, en este caso, pues tengo la oportunidad de tener a Ángel Luis Prieto de Paula y, por supuesto, como no, a Loli Fenol, que ha hecho una buena disertación del libro. Componente de la Junta Rectora, amigos y admiradores de José María Soler, distinguido público. Muy buenas noches. Y como hoy, día 1 de diciembre, al igual que desde el año 1963, Villena está de fiesta. Villena celebra y tiene la obligación de celebrar anualmente un gran acontecimiento. Hoy hace 47 años del descubrimiento del tesoro, de nuestro magnífico y querido tesoro de Villena. Hoy, como decía, hace 47 años que un grupo de personas dirigido por don José María Soler tuvieron la suerte de encontrarse en el sitio idóneo, la Rambla del Panadero, y en el momento justo para sacar a la luz tan importante descubrimiento, un conjunto único y magnífico, catalogado como el conjunto aureoarqueológico más importante de Europa. Desde ese mismo instante, desde ese día 1 de diciembre, Villena entra en otra dimensión. Villena empieza a ser reconocida no solo a nivel comarcal, provincial, regional o nacional. Villena es reconocida a nivel mundial como una de las grandes ciudades en la historia de la civilización. Estoy convencido que el propio José María Soler y los que le acompañaban en ese mágico momento no creo que pudieran asimilar en ese mismo instante la importancia que tenía y la repercusión que con el tiempo iba a suponer para nuestra ciudad un hallazgo de esa magnitud. Nunca, y repito nunca, podremos recompensar del todo la magnífica labor y la incesante dedicación que durante su vida demostró nuestro insigne paisano, que siempre reconoceremos como uno de los grandes investigadores e historiadores de Villena. Ese personaje no es otro que don José María Soler. Pero hoy no solo celebramos el importante descubrimiento, hoy tenemos la suerte de reconocer que él nos enseñó a cuidar, a mantener, a fomentar y a divulgar la cultura de nuestra ciudad, respetando por encima de todo nuestro patrimonio. Él nos cedió un legado para difundirlo y al mismo tiempo nos aconsejó que debíamos de promover, realizar y colaborar en trabajos de investigación, estudios y manifestaciones culturales encaminadas al conocimiento profundo y exhaustivo de la historia para conocer mejor las raíces de nuestra ciudad Villena y las poblaciones de su entorno. Y es eso lo que hoy celebramos, que la fundación que lleva su nombre tiene y está viva, gracias a que todos sus componentes, en especial su directora, Loli Fenol Miñarro, persona incansable e inconfundible donde las haya, es lo que prodiga. Hoy es un acto institucional y donde entregamos los premios tanto de investigación como los de iniciación a la investigación de la convocatoria de 2010. Hoy premiamos el trabajo bien hecho de personas que tienen esa inquietud y ese espíritu necesario que caracterizaban al propio José María Soler. Por supuesto, darle la enhorabuena a los premiados y reiterarme en la felicitación a todos ellos y darles, por supuesto, mi enhorabuena. Desde el año 2008, la Concejalía de Cultura consideró que los trabajos de iniciación a la investigación no pueden caer en el olvido. El criterio de la propia Concejalía y de la Fundación es dar a conocer los mismos y que permanezcan en el tiempo para el deleite de todos aquellos que quieran profundizar en su lectura, a la vez de recompensar y satisfacer de la única manera posible el arduo trabajo que supone la investigación. Por ello, los mismos serán publicados en la revista Villena del 2010, que pronto verá la luz, concretamente el día 10 de este mes. Desde esta noche, los premios de investigación 2010 pasan a engrosar la historia de la propia Fundación. Felicidades. Y desde aquí alentar a seguir presentándose a las próximas ediciones y, como no, felicitar públicamente a la persona que lleva todo el peso y que hace que el engranaje de la Fundación José María Soler esté viva y el propio José María Soler está siempre, y que el propio José María Soler
esté siempre presente en nuestra sociedad. Esta persona no es otra que la subdirectora Lori Fiñol Miñarro, para la cual pido un fuerte aplauso. Thank you.